Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Sigue las reacciones de los artistas de las canciones que Jungkook publicó en su Instagram. The Honest Guy agradeció a Jungkook en una historia por subir su canción. Golden, The Moment en Nueva York es la exposición individual más vendida en la ciudad en 2025, hasta la fecha. Felicidades, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto número 82 en su día 604. El video de Seven en YouTube está a 4 millones de alcanzar las 500 millones de visualizaciones. Reproduce Seven en Spotify y YouTube. Yes or No superó los 250 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Q ocupa el puesto número 18 en la lista de canciones de United Album de esta semana. La canción ya ha pasado 33 semanas consecutivas en la lista. Felicitaciones, Jimin. Interlude. Soul Team ha superado los 60 millones de reproducciones en Spotify. Llevemos a todas las canciones de Muse sobre los 100 millones de reproducciones. Q, en Spotify Estados Unidos, ocupa el puesto 13. Spotify Canadá número 102. Spotify España número 118. Spotify Tailandia número 2. Spotify Brasil número 119. Spotify Argentina número 158. Spotify Japón número 11 y Spotify Global número 8. Ya es oficial. Q iguala a Dynamite en permanencia a los Billboard Hot 100 y se convierte en la canción con mayor permanencia de un solista K-pop en la historia de los Hot 100, superando a Gangnam Style. Además, Jimin es ahora el primer y único artista asiático en tener varias canciones que pasaron 32 semanas en el Billboard Hot 100. Lo hizo en solitario con Who y en grupo con Dynamite. Felicitaciones, Jimin, mereces todo lo bueno del mundo. Para que Jimin siga haciendo historia, necesitamos el apoyo y compromiso de las fans de Estados Unidos y Puerto Rico, para que Jimin pase la semana 33 con Who. Así se convertiría en el artista asiático con mayor permanencia en la historia de la lista Hot 100. Escucha Who desde cuentas premium de Spotify, Apple Music, Pandora, etc. En la descripción encuentras los enlaces para descargar las aplicaciones y comprar Who en todas sus versiones. Vamos, nosotras fans del mundo sigamos con el stream premium a Jimin, para que siga brillando en lo más alto. Vota por Jimin en los Shining Awards como el artista más popular del K-pop 2025. Vota por Jimin y Jungkook en los Icon como rostro del K-pop 2025. No nos confiemos y votemos por ambos. Vota en Choa Idol por Jimin y Jungkook en el regreso de ¿Qué ídolo te emociona más después de su baja militar en la primera mitad de 2025? Recuerda que el ganador tendrá un anuncio por una semana en la estación de Apogeo. Es un importante premio, votemos por ambos. No quedaban más días para votar en los iHeartRadio Music Awards, la votación se cerró, ahora solo nos queda esperar los resultados. Gracias a todas las jikukas que votaron incansablemente por Jimin y Jungkook, cual sea el resultado, estemos siempre orgullosas por dar todo de nosotras por ambos. Abrazo grupal para todas. Diario Militar Jikook. Menú de día lunes. Desayunaron: arroz, sopa de malva con camarones secos,
estofado de carne de res con huevos de codorniz, ensalada de abadejo desmenuzado y kimchi. Almorzaron arroz, guiso de patatas con costillas y hojas de rábano seco, salteado picante de pulpo, camarones y cerdo, ensalada de castañas de agua y kimchi. Cenaron arroz con tortilla, sopa de miso con setas enoki, manduplanas, verduras mezcladas, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, -1 grado Celsius, bajo cero, despejado. En la tarde, 8 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 13 grados, despejado. ¿Recuerdan las historias que se contaron cuando Jikook se graduó de sus 5 semanas de entrenamiento? Si no recuerdas, acá las traigo nuevamente. Hubo una carrera donde Jimin salió primero y Jungkook no pudo correr porque se lesionó. Quizás debido a esa lesión no pudo seguir como artillero y se dedicó a la cocina. Ojalá nos cuenten eso cuando nos hablen del servicio militar. Siempre estaban juntos, 24 horas al día y los 7 días de la semana. Fueron juntos a cortarse el pelo. Cuando los vieron, destacaron que Jimin tiene una piel hermosa y Jungkook es un poco tímido. Y Jungkook siempre está diciendo repetidamente, Jimin Jung, como un loro. Esos fueron los relatos que salieron aquella vez en enero de 2024, cuando hicieron las duras 5 semanas de entrenamiento. Pero después en artillería, la situación al parecer es la misma, aunque tengan trabajos diferentes, Jungkook sube y espera a Jimin para conversar, se van lejos a cantar solos, dicho por el mismo Jungkook. En resumen, entre ellos nada ha cambiado. Jimin y Jungkook han cumplido un poco más del 83% de su servicio militar, queda solo un 17%, increíble, falta muy poquito, solo 3 meses, para tenerlos nuevamente y estar tranquilas que ya estarán fuera de ese lugar. Vamos que pasen rápido los días. ¿Sabías que? Todavía las exvecinas siguen llorando por la aparición de Jikook, han hecho múltiples posts diciendo que Jimin siempre se mete en los comentarios de Jungkook, en TikTok han hecho live de más de 5 horas. Hablando mal de Jimin y las Jikookas, el tema principal, el Jikook no existe, por supuesto mintiendo, insultando y sacando de contexto lo que dicen y hacen Jimin y Jungkook. Me pregunto, si ellas están tan convencidas que Jikook es fanservice, ¿por qué pasan horas y horas hablando de Jikook? ¿Por qué les molesta las interacciones de Jimin y Jungkook si es falso? Pasa igual con Oyusho. Ellas dicen que es fanservice pero quieren que Tae sea reconocido como protagonista del programa y solo estuvo de invitado a la fuerza en 3 episodios, donde realmente no tuvo conexión y estuvo ausente en varios momentos. ¿Por qué quieren todo lo que tienen Jimin y Jungkook, si es falso? Por ejemplo, a mí no me molestan las interacciones de Tae y Jungkook o de Suga y Jimin, porque sé que ahí hay solo amistad. Pero las exvecinas son inseguras y saben perfectamente que sus chip nunca existió y se aferran a un viaje que de privado nada, lleno de staff, Tae trabajando para su photobook. No me extrañaría que en el material que se va a lanzar, aparezca Jungkook en Hawái tirándose en paracaídas y ahí quedarán. Ahora ya lo sabes. Dicen que Jimin siempre se mete en las publicaciones y nombra a Jungkook, y eso le molesta a él. Revisemos algunas de las veces que Jungkook ha respondido las publicaciones de Jimin. En abril de 2023 Jimin publicó en Bevers, "Te extraño", y Jungkook le responde, "Yo también". En el live de Jimin, apareció Jungkook dejándole 19 mensajes, dando como promedio, menos de 1 minuto cada mensaje. Jimin publicando los agradecimientos por haber ganado y Jungkook le respondió, "Felicidades". Jimin publicando sobre si comes comida picante y después bebes algo caliente dolerá un rato pero después te sentirás mejor, y al final puso, ¿hay alguien que piense igual que yo? Y Jungkook respondió yo y volvió a comentar, he estado haciendo eso desde la escuela primaria. Jimin publicando la nueva canción de BTS, por fin está aquí, escúchenla mucho, Jungkook contestando, sí. Jungkook publicando, a Yaman y a mí nos quedan 238 días.
Jimin publicando que estaba sorprendido por el premio máximo en los Melon y Jungkook le respondió y terminaron conversando algo que solo ellos entendieron. Incluso Jin comentó preguntando de qué hablaban. Sin olvidar el último live de Jungkook, donde siempre estuvo presente Jimin y nos contó que pasaban juntos cuando terminaban sus labores y que cantaban mientras se duchaban. Jungkook y Jimin son unos metiches. Los metiches más hermosos del mundo, que les encanta interactuar entre ellos, aunque estén uno al lado del otro, porque nunca es suficiente para ellos, siempre quieren estar más juntos, más conectados y más en su mundo. Día 92. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.